Muy buenas tardes, ¿qué tal? Espero que estés súper bien. Y nada, hoy vamos a hacer un directo con Raúl Valdesuso. Vamos a hacer un directo en el que vamos a hablar de neuromodulación percutánea, transcutánea, vamos a hablar de muchos temas relacionados con la fisioterapia invasiva. Y voy a poner el ordenador en silencio un segundo, porque si no va a estar sonando todo el rato. Y básicamente vamos a hablar de esto, vamos a hablar de fisioterapia invasiva, vamos a hablar de neuromodulación percutánea y está por aquí, así que voy a darle paso porque aquí está Raúl Valdesuso, que... Ay, no sé si viene, si no viene. Estamos. ¡Hey! ¿Qué pasa, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, tío? Muy bien, tío. Aquí ¿Todo genial, bien? tenía ganas de este directo, tío. Por fin, te tengo aquí, tío, que te sigo un montón y tenía ganas de estar contigo un ratito. Sí, sí, yo también, tío. Hoy te pilla así de golpe y he dicho, vamos para acá. No me he cambiado, no me he cambiado. Acabo de decir al último paciente de la mañana que te veo la semana que viene. Ya está. Literal. Totalmente, tío. ¿Que has estado todo el día trabajando o qué? Hoy sí, ten en cuenta que jueves y viernes va a ser festivo, entonces hemos tenido que apretar un poquito a la agenda y darlo todo y ayudar aquí a la gente, que hay mucha gente pachucha. Totalmente, tiene que estar bien para las vacaciones, claro que sí. Qué Claro. bueno, tío. Qué bien, qué bien. Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de neuromodulación percutánea, vamos a hablar de NMP, que yo sé que eso te mola a ti, que te caga. Y además sé que se te da estupendamente, sé que te encanta y sé que en eso soy súper pionero en NMP, porque realmente yo me he formado con vosotros y a ti te conocí en Elche, fue hace ya unos cuantos años. ¿Tú Y la viniste a verdad Elche? ¿Hiciste uno en Elche? hice el avanzado de neuromodulación, fue ahí donde te conocí. Ah, pero hace un montón, fue lo Qué de mucho. Ericor, el sitio este de Oh, Ericor. wow, sí que hace años entonces, sí que hace Sí, años. es que claro, fue en 2016, 17, sí, hace ya bastante Tú tiempo. hiciste de las primeras ediciones, desde el 2016, y la primera formación la dimos en 2000, finales de 2015, o sea, tú hiciste la primera, sí, de las primeras, 2016, de las primeras, Sí, sí, tal totalmente. cual. Pues ahí Joder. estuve ahí a tope y súper bien, la verdad que es una técnica que utilizo bastante, que me gusta bastante y que estoy viendo que ha avanzado bastante. De hecho, bueno, vosotros ya habéis publicado algún artículo sobre el tema Hemos y tenido, ahí sí que hemos tenido, el último que hemos publicado ha sido que ese es el niño bonito de la casa y donde, bueno, que ha sido gracias desde luego al equipo de investigación tan bueno que tenemos. Pero es un equipo que es un estudio que se ha publicado en la European Journal of Pain y es un equipo que es un estudio que ha tenido un impacto bastante positivo y que yo creo que a partir de él van a salir muchos más y va a aportar bastante. Ha puesto un poquito de luz a todo lo que desconocíamos de la neuromodulación percutánea. Ha puesto un poquito de luz con base científica real, no basándonos tanto en la experiencia clínica, sino por fin tenemos un estudio ya bastante sólido nuestro y que lo vamos está ahí para aportar para información para todos y que nos va a ayudar muchísimo. Ya os digo que va a traer mucho de qué hablar, desde luego. qué bueno, tío, qué bueno. Y bueno, y así como resumen, ¿nos puedes contar un poco de qué habla ese artículo, qué es lo que habéis descubierto? Cuéntame un poco para la gente que nos está escuchando. Así, el estudio pusimos de manifiesto los protocolos con los que trabajamos, los protocolos de LTP y LTD, y bueno, teníamos la necesidad de probar realmente si cuáles eran los efectos, qué era lo que estaba pasando realmente cuando aplicábamos la LTD, cuando aplicábamos la LTP. Algunas conclusiones que nos sorprendieron, hubo conclusiones que nos sorprendieron, otras conclusiones nos las esperábamos un poquito. Al parecer, un poco así a modo de resumen, el protocolo quizás un poco que ha salido mejor parado dentro de lo que es ponerlo en los estudios, el protocolo del ETP, de potenciación sináptica, que también dentro de la experiencia clínica es un protocolo que al parecer sí que funciona muy bien y da muy buenos resultados. Ha salido bastante bien parado y ha demostrado unas cosas brutales. Y la LTD, en cambio, aunque parece que ha sido negativo, una de las cosas que sacamos es que, por ejemplo, existe pérdida de fuerza cuando aplicamos un protocolo de depresión sináptica y esto no es un mal resultado, todo lo contrario. Conocer esto es algo muy bueno, muy positivo, precisamente para aquellos que manejen deportistas, aquellos que manejen pacientes con inhibiciones musculares, etcétera. Entonces, oye, hemos sacado conclusiones que no nos han desbaratado demasiado, pero sí que nos han aportado bastante luz y nos han dado unas conclusiones, o sea, bastante serias ya de decir, no, mira, estos dos están aquí, así van a funcionar y a partir de ahora vamos a hacer mejoría, vamos a intentar cambiar y vamos a mejorar cada uno de los protocolos, que es en lo que ya estamos. Que ya han salido del horno varios de los protocolos nuevos que tenemos
bueno, que yo más o menos así un poquito en redes y demás estoy un poquito poniéndolos y tal, pero bueno, hasta que no tengamos ya los últimos ensayos que están ya terminándose, no los vamos a presentar. Ya sabes que a nosotros nos gusta ir un poquito en esa línea, que no nos gusta, sobre todo como docentes, nos gusta que todo lo que hablemos y todo lo que digamos tenga un soporte y una evidencia detrás. Más que nada para no tener que retractarnos cuando pase un año o 2 años, no es no tener que dar pasos atrás y desmontar todo lo que hemos hecho, sino simplemente para que aquellos que vayan aprendiendo con nosotros vayan en la misma línea, vayan oye, diciendo, mira, por lo menos sé que lo que estoy haciendo tiene un sentido, tiene un valor, tiene una aprobación y tiene una evidencia. Y así no tengo que desmontarme la película si dentro de un año cambiamos y evolucionamos como es normal y como espero que nos pase. Es decir, que es que nosotros, de la formación que hiciste tú, Alex, a lo que hay ahora, es, es el otro lado de la tortilla, o sea, es que no tiene nada que ver, claro. Entonces, antes trabajábamos con muy poco y era un poquito también la intención de compartirlo, porque sabíamos que era una herramienta muy buena, muy potente, que la fuimos descubriendo en el día a día y, claro, surgía de la necesidad incluso de compartir, de decir, oye, y la gente, pues bueno, lo viste, nunca imaginamos, Fran y yo, que se fuese a liar tan parda, y lo digo así, se puede decir tacos no directos, ¿no? Sí, 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 para decir polla, culo, lo No, que la tele, quieras. ¿no? Sí, no te banean. Que se fuese a liar tan parda desde que empezamos con esto de la neuromodulación. O sea, ha sido algo muy, 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 muy bueno, muy positivo, desde luego. Yo creo que ha Totalmente. cambiado, de hecho, hasta hoy en día a mí me sorprende, ¿no? Es decir, cuando vamos a los congresos y demás, pues un congreso de fisioterapia y, jolín, el hecho ya que haya una mesa, que haya algo todo en torno a solo a una técnica o una terapia en concreto en particular y que nosotros hemos sido algo partícipes y hemos puesto dentro de los resto de compañeros pioneros en la técnica, pues, oye, pues sí, ¿no? Te hace sentir muy orgulloso, desde luego, desde luego. Además, no solo eso, tío, sino que cada paso que dais es verdad lo que dices, que siempre intentáis explicarlo y si no le veis la explicación ya buscáis la forma de intentar investigarlo. A ver por qué, ¿sabes? Entonces ¿Qué es eso es lo que algo está muy pasando? bueno. Claro, Claro, entonces no es esto se hace por mis huevos, sino esto se hace y creemos que va por aquí. Ahora vamos a investigar a ver si es así o no es así. Entonces, eso eso es es la muy idea. interesante. Claro. Darle luz, o sea, yo confío muchísimo en que todos en clínica intentamos hacer lo mejor por nuestro paciente, pero yo el otro día hicimos un directo, Fran y yo, y es algo que me salió, que comentábamos, decir, oye, mira, cuando nosotros intentamos compartir algo con un compañero a nivel docente, una cosa es que lo comparta contigo, que estamos hablando por WhatsApp, o una cosa es que a nivel docente comparta algo que yo repito una y otra vez, que no tengo muy claro por qué funciona, o incluso que te digo principios o te digo efectos que tiene basándome en algunos efectos que creo que pueden ser los que van a que eso no lo puedo hacer. Te puedo decir lo que me va bien, pero no te puedo asegurar los efectos que tiene, los efectos fisiológicos, los efectos adversos. Eso no lo puedo asegurar. Entonces, lo que a mí y a Fran también nos mueve el hecho de decir, oye, mira, cuando nosotros compartimos algo, ya no nos damos cuenta que detrás de lo que nosotros decimos hay un alumno o un fisioterapeuta. Es que detrás de todo eso hay un paciente, hay una persona al que le van a aplicar esa terapia que tú has dicho que hagan de esa manera. Y otra. La responsabilidad para mí y para Fran es que se suma. Es decir, es que esto, ojo, no estamos hablando de que, bueno, yo te digo esto, hazlo así y tal, y vete a tu casa tan tranquilo y ya, te he hecho la formación. No, es que después esa persona, ese alumno, ese compi, se va y pincha a un paciente que no sabe ni por dónde le vienen los tiros y ahí es donde yo siento la responsabilidad muy gorda. Entonces, por eso intentamos hacerlo de esa manera. Totalmente. Es justo Además, pudiésemos decir, por decir, si tú te vienes aquí un día a consulta con Frank y conmigo, es que flipas, porque es que hacemos o sea, a nivel clínico tenemos la libertad y el conocimiento como para hacer lo que queramos. Claro, podemos hacer mucho, y hago virguería, yo antes estaba haciendo unas cosas muy crazy, pero yo no puedo salir y decirle a todo el mundo, venga, hacer esto que me ha ido en 3 pacientes de puta madre. No, ni de coña. Claro, claro, yo asumo esa responsabilidad, yo sí. Y en mi caso, en mi casa, aquí tranquilico y ya está. Pero eso es mío, ese es mi nivel. A extrapolarlo a que 500 compañeros, ya llevamos casi 1.200 alumnos formados directamente en formaciones, no, y el coño, no puedo, tío. ¿Sabes? Esa es la única máxima que tenemos. sí, De las además cosas. eso es bueno, que es lo que digo, hasta que no estáis seguros de que algo funciona al 100%, es que no lo mostráis. No lo mostráis por eso, porque primero como que lo pruebas tú.
Y eso es una cosa que me gusta mucho y desde primera hora, desde que os conocí, es una cosa que he aplicado yo también en mí, que yo cuando enseño algo siempre lo he tenido que probar antes, siempre lo he tenido que probar con alguien, porque es que si no, es que no puedes saber los efectos que tiene y no puedes saber si es verdad y incluso la otra persona es que puede joder Claro, bastante a una persona. Y correcto. esto a veces ocurre que se aprende algo sin aplicarlo y sin nada, y sin razonar, se suelta y es un peligro. Y no, no solo eso, sino que ya luego se queda como un dogma, se queda algo ahí establecido que se hace así y tienes un hilo de seguidores, un hilo de compañeros que siguen esa tendencia, que parece que es inmutable y claro, Jolín, en España yo creo que tenemos, esto me lo han preguntado, nosotros hemos dado formaciones fuera, en Holanda, en Polonia, bueno, en Latinoamérica también, en México, en Chile, recuerdo también, que es que hay un problema, que aquí nosotros tenemos mucha libertad para la fisioterapia, sobre todo en la fisioterapia masiva, tenemos mucha libertad, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, cosas que en otros países no pueden. Pero esa libertad se puede llegar a convertir en libertinaje y empezar a hacer lo que me sale de los huevos. Y ahí es donde tenemos un problema. Ahí es donde la cagamos y donde arruinamos la profesión y arruinamos un poquito lo que estamos haciendo. Lo hacemos sin base, lo hacemos a lo loco, lo hacemos sin seguridad eléctrica, lo hacemos sin tener en cuenta qué tipo de materiales usamos, sin tener en cuenta la patología con la que vamos a trabajar. O sea, ahí es donde está la asepsia que usamos, ¿no? Ahí es donde dices tú, coño, eche, con toda la libertad que tenemos es para que forcemos cada vez a ser mejores, no más gitanos, que es lo que a mí me da rabia dentro. Es verdad, lo digo así y no es por faltarle a nadie, pero del propio desconocimiento nacen estas cosas y creo que es deber también del docente instaurar ese respeto un poco y esa seriedad a la hora de trabajar. Que luego yo soy el más cachondo del mundo y tú me conoces y sabes que soy el más tontarro del mundo. Pero cuando lo enseño o cuando estoy con mi paciente intento aplicarle esa seriedad, claro. Estoy haciendo una cosa que no era impensable hace 15 años, tío, en Ya, ya. fisioterapia. Sí, porque Impensable que yo me además, esté metiendo en un cuello una mandíbula con una aguja y un ecógrafo. A quién se le ocurre eso? sí, 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 eso a poquito, a poquito. Pero para No, ello hay no, que echarle ese valor y hay que hacer esa ecografía, ver qué es lo que hay ahí, entender, claro. atreverse, pero claro, para enseñar eso, Pero para que eso siga y bien y siga teniendo su prestigio, la obligación de todos los docentes del ámbito de la fisioterapia, ya no invasiva, de la fisioterapia en general, tenemos que ponerle ese respeto encima y esa seriedad y que luego todos los compañeros de base lo cumplan y lo hagamos bien. Es la única manera, desde mi punto de vista, por lo menos, sí, que es sí, la única manera totalmente. de ser, sí. Sí, 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 al final esa seriedad no quiere decir que no te lo pases bien, si es que eso no quiere decir eso. Es seriedad de que le des el mejor razonamiento posible. Y luego ya sabemos que nos vamos después a cenar y a otra cosa. Claro, claro, claro. Bueno, entonces, ¿qué? Tenías ahí un caldo de cultivo de preguntas para mí, ¿no? Me han dicho. Sí, me han hecho bastantes preguntas y tengo aquí algunas apuntadas, pero te voy a decir Guay. algunas nada más porque sé que te cogí ahí a traición y vamos a ir Pilla, respondiendo pilla, así. aquí que no se quede ninguna sin contestar. Tú tírale. Genial, genial, genial. Vale, pues me preguntaban lo primero, ¿qué es el protocolo LTD y qué es el LTP? Y bueno, ¿y para qué se utiliza? Esa es Vale. como la pregunta estrella, que me han Esa repetido era la varias idea. veces. Yo lo voy a intentar hacer porque siempre pasa lo mismo. Pecamos de intentar hacerlo. Yo particularmente intento hacer siempre lo que es complejo muy sencillito para que se digiera bien, porque si lo metemos ahí a tope, no, nunca se queda. Mirad, tenemos nosotros ahora, básicamente los protocolos que mantenemos ahora son protocolos basados un poco en el estímulo del nervio y en el estímulo del nervio concretamente en la sinapsis, que es donde está la magia de la comunicación del sistema nervioso. Por lo tanto, prácticamente, si entendemos, nosotros nos gusta mucho en todas las formaciones estudiar y hablar de la sinapsis. Así que cuando nosotros intentamos trabajar con nuestros protocolos, siempre que hablamos de depresión o de potenciación de un protocolo, nos estamos refiriendo a la sinapsis. Y eso es la que a la gente le cuesta entender. Y puede ser que sea parte culpa nuestra a la hora de ponerle el nombre. Cuando hablamos de depresión sináptica o del ETD, que decimos protocolo de depresión, la gente piensa de depresión, hostia, que se deprime. Y de potenciación, no sé por qué, todo el mundo piensa que es al músculo y que potencio el músculo. Es una esta común, ¿vale? Las siglas LTD son las siglas que vienen del inglés Long Term Depression o Long Term Potentiation. Y básicamente lo que se trata es de coger y hacer un estímulo al nervio, concretamente ese nervio va a hacer una transmisión sináptica,
al estado submedular, y en ese estado submedular lo que se va a provocar es una inhibición, una depresión de la señal. Quiere decir que esa sinapsis va a terminar deprimiéndose, va a terminar agotándose. Este protocolo se basa en estimulaciones de muy baja frecuencia, de 2 hercios, y de un mínimo de 16 minutos. Entonces, el protocolo de LFTD es un protocolo de depresión, repito otra vez, a la sinapsis. Es decir, no es una protocolo a nervio. ¿Qué sinapsis está interfiriendo? Bueno, cuando tú estimulas un nervio, pues evidentemente coges todas las fibras, estimulas todas las fibras. El protocolo de LTD fue concebido para el trabajo del dolor. Por lo tanto, nos implicamos particularmente en el estímulo de las fibras nociceptivas, de las fibras de tipo C. Así que cuando hacemos un estímulo de depresión de una fibra C, ¿qué estamos queriendo decir? Pues quiero decir que quiero deprimir, quiero agotar la respuesta de una fibra de tipo C. ¿Vale? Entonces, deprimo esa fibra que es la que es capaz de transmitir la nocicepción. ¿Bien? La potenciación es justo lo contrario. La potenciación lo que hace es, en lugar de fatigar o de terminar de matar esa sinapsis, lo que hace es que potencia la capacidad, aumenta la capacidad de la sinapsis a responder. Es completamente distinto. Si antes en el LTD teníamos un protocolo de 16 minutos a 2 hercios y que teníamos que generar algo de nocicepción, es decir, algo de dolor para activar esa sinapsis, para que saber que estamos en una fibra C, si no, no sabríamos nunca. Si no hay algo de dolor o algo de molestia, no estamos activando la nocicepción. Pues cuando pasamos al LTP, se basa justo en lo contrario. Ya no es la fibra C, ahora vamos a activar un gate control, y ese gate control lo vamos a hacer mediante las fibras A alfa y A beta, ¿vale? Las fibras de contracción muscular, las fibras de los mecanorreceptores básicos. Entonces, lo que hago es, pongo 100 hercios a una intensidad en donde se perciba y exista un poquitín de contracción. Muchas veces ni siquiera hace falta generar contracción muscular. Y ese estímulo que nosotros estamos haciendo de 100 hercios lo vamos a hacer durante 5 segundos. 5 segundos, ¿por qué? Y esto es importante. Cuando nosotros aplicamos 100 hercios durante 5 segundos, la sinapsis, digamos, que se está generando es como que le llega de golpe toda la corriente. Y manda un estímulo muy potente. Bueno, pues ese estímulo lo cortamos porque se llena, para hacerlo más fácil, la neurona presináptica se lleva en el calcio. Todo ese calcio es el que tiene que sacar y es el que ayuda a que se precipiten los neurotransmisores, etcétera. Bueno, tenemos que conseguir que ese calcio, nosotros cortamos el estímulo para que ese calcio salga de la neurona presináptica y se recapten neurotransmisores. Cuando eso ocurre, volvemos a los 55 segundos, volvemos a meter otro tren. Y ese segundo tren, ya la neurona ha respirado, para que me entendáis, esa sinapsis ha respirado, ya está bien, está contenta y dice, bueno, venga, va, ahora dame otro tren. Y me da otro tren de 5 segundos. El total del tratamiento dura 5 minutos, pero claro, solo está funcionando 25 segundos. Y esto es lo que llama la atención. A la gente dice, ¿cómo se puede potenciar una sinapsis? Claro, es que estamos hablando de que se potencia la sinapsis. Yo no estoy potenciando el músculo, no estoy haciendo que el músculo sea más potente, más fuerte. No. Estoy haciendo que la sinapsis sea más eficaz. Eso es lo que estamos intentando conseguir con la LTP. Fundamentalmente, ¿de qué fibras? De las fibras A beta, que son prácticamente las fibras de la sensibilidad, y las fibras motoras, las A alfa. ¿Vale? Entonces, ¿qué se deriva de eso a nivel clínico? ¿Qué podemos sacar a nivel clínico? Bueno, lo que conocéis todos como gate control. ¿Vale? Ese gate control, este complejo de inhibición, en este caso, de bloqueo de la sensibilidad nociceptiva, pues es muy importante, porque el gate control que se genera, además, una de las cosas que sacamos en el estudio, que es muy, muy potente. Y genera, además, plasticidad sináptica. Sabemos que puede generar plasticidad sináptica, por lo tanto, sus efectos a largo plazo son muy duraderos. Así que el protocolo LTP, por eso te comentaba antes, que ha salido muy bien parado porque es muy potente. Es muy interesante el trabajo de la potenciación sináptica. La LTD, en cambio, lo que hace que al estar generando un estímulo continuo de nocicepción, claro, tiene la capacidad de generar un aumento, tiene la capacidad de, por ejemplo, activar los sistemas de inhibición descendente, que son los sistemas que tenemos todos propios para poder cortar con el dolor, si no viviríamos con dolor continuamente. Así que la LTD básicamente lo que me está haciendo es activándome mecanismos propios que tengo yo en mi cerebro, activándome mecanismos para generar inhibición del dolor. Es decir, que estos solo se activan mediante la percepción de nocicepción. ¿Vale? Cuando yo activo una fibra C, se activa, o bueno, no solo, pero uno de los mecanismos que la puede activar es la nocicepción. Así que de eso se basa. Inhibo una sinapsis nociceptiva y como efecto secundario tengo la activación de la inhibición descendente. La LTP, pues activo, o en este caso potencio, le doy más capacidad de trabajo a una sinapsis de tipo alfa o tipo A beta, y por lo tanto, una de las cosas que me genera es un gate control muy potente. Ahora, si me preguntas a nivel clínico puro cuál es el que más utilizo, pues yo quizás el que más utilice sea la LTP. No porque la LTD sea peor, ni mucho menos, sino porque la LTP, me resulta muy fácil, muy corta y con un efecto muy potente.
Entonces, claro, es obvio que voy a utilizar muchísimo más un protocolo que otro, ¿vale? Entonces, no sé si ha quedado claro más o menos, si lo puedo explicar más fácil o más tal, pero si quieres te lo resumo o tú lo ves bien, si me he Sí, expresado bien. la verdad que ha quedado bastante bien. La LTP es para la fibra A alfa y A beta, cuando tenemos una persona que tiene ese tipo de dolor más eh, En diferente, general, más... Alex, ¿Cómo? los dos son para analgesia. Los dos son protocolos que están orientados para la analgesia, ¿vale? O sea, los dos. Entonces, hay muchas más cosas que hablar sobre el ETP y el LTD. Por ejemplo, en el LTD tenemos que tener en cuenta sobre todo la localización, dónde vamos a aplicar el protocolo. Por ejemplo, si tú encuentras a una persona con una sensibilización periférica en un punto concreto, ¿vale? Vamos a pensar ahora que tienes una inflamación neurogénica en el codo, ¿vale? Por una epicondilacia, un tendón inflamado, fase reactiva, una sopa aquí inflamatoria importante. Y yo me voy directamente a los ramos que se aproximan a ese codo, a los ramilletes nerviosos que se aproximan y que son los que proveen de información a esa región. Si yo tomo esos ramilletes nerviosos o el nervio justo por encima y aplico una depresión sináptica, es decir, mi cabeza me dice, oye, hay dolor, pues voy a aplicar una depresión sináptica para que deje de haber dolor, ¿no? Vale. Pasa una cosa, cuando yo activo una fibra C, cuando yo estoy estimulando una fibra C, evidentemente la LTD va a generar esa depresión sináptica de la que te he hablado. Y también probablemente se active un mecanismo de inhibición descendente. Pero aquí hay varias cosillas. Esa fibra C, conforme tú le estás tocando las narices, como ya bien sabéis muchos, y si no lo sabes, lo cuento, no lo sabe la gente, lo cuento, la fibra C tiene la capacidad de generar péptidos, es decir, pueden secretar péptidos al medio. Por lo tanto, el hecho de estimular una fibra C, que puede ser peptidérgica, puede aumentar la respuesta nociceptiva, la respuesta nociceptiva y la respuesta inflamatoria local de ese tejido. Por lo tanto, podríamos hacerle un poquitín de más pupa. Así que cuando la gente aplica protocolos de LTD y en el sitio me dice, oye, le he puesto esto a este tío y me ha dicho que le duele más después. Tengo que decir, es que depende del estado. Si había una inflamación neurogénica en ese punto y tú haces una LTD, sí, le va a doler más. Desde luego. ¿Cuál era el protocolo quizás más oportuno de poner ahí? Pues una LTP, una potenciación sináptica. Activar una vía completamente distinta. También hay otra cosilla, y es que no todo el mundo es capaz de activar la analgesia, la inhibición descendente, mediante la nocicepción. Hay gente que su respuesta condicionada al dolor no funciona. Entonces, cuando les metemos nocicepción en el estímulo, es decir, cuando le hacemos daño, ¿qué pasa? Que al día siguiente te dice, me has matado, estoy peor, estoy pero mucho peor. ¿Cómo hacemos eso? En los nuevos protocolos que nosotros vamos a inducir ahora, que vamos a proponer, hay una de las cositas que vamos a poner es un test para intentar sacar el CPM del paciente, la respuesta condicionada al dolor. Entonces, vamos a ver de una manera, mira, la suerte que tenemos un grupo de I+D que es la hostia, son unos chavales increíbles y nos ayuda muchísimo en este aspecto, claro. Nos ayuda a mejorar en la docencia y en la clínica. Y la idea de presentar los protocolos es decir, ya nos vamos a anticipar a la respuesta que me va a dar el paciente. O sea, tú imagínate que yo antes del protocolo ya sepa si este paciente tiene la capacidad de recibir ese protocolo o no. Entonces ya doy un salto tremendo. Así que ahora vamos a sacar y vamos a proponer un test que es muy sencillo de realizar, para saber y averiguar si nuestro paciente tiene una respuesta condicional al dolor positiva o negativa. Así que cuando tú le apliques un protocolo de DLT, donde hay nocicepción, ya sepas que no le va a venir bien. Por lo tanto, córtalo, no lo pongas. Entra directamente por el DTP. Entonces es una de las cosas que sí que queremos implementar. ¿Vale? Qué bueno, tío. Pues eso es. Sería como el test este de 10 pinchazos, algo así. Correcto, es un test mediante el pinchazo y la estimulación y valorando el umbral de la estimulación. ¿Vale? Qué bueno. Entonces será un pinchazo con nocicepción, que será un sitio concreto, particular, y luego valorando la respuesta, una respuesta en un segundo tiempo, valorando cómo cambia esa respuesta en un breve periodo de tiempo con respecto a la intensidad, el umbral de dolor medido por intensidad del mismo aparato, ¿vale? Que necesitáis un aparato que sí que pueda medir la intensidad, que tú puedas objetivar cuánta intensidad estás metiendo, porque será el valor que te diga si es capaz de tolerar más o menos. Si baja el umbral, ya lo sabes. Si sube el umbral, perfecto. Pues me parece espectacular porque creo que dentro de la fisioterapia se necesita ese tipo de test que predicen el resultado que vamos a tener. Y no existen muchos test que predigan ese resultado. No, por eso es lo que queremos ponerlo. Antes de que, porque eso es una pregunta que nos hacen continuamente. O sea, que continuamente nos dicen, oye, le he hecho esto, macho, y me ha salido así. Digo, y saber leer al paciente, no es que es saber leer, no, fíjate ya saber leer al paciente. También es que si te está diciendo es un cuadro, es sección central, es un paciente jodido, tal, sabes que si le haces cualquier cosa con dolor, ya no era LTD o tal, sabes que si le haces daño y lo maltratas,
te va a decir al día siguiente que se muere o va a estar una semana con dolor. Entonces, el paciente con trastornos de sensibilización central y demás, o incluso en una zona con una sensibilización periférica, lo maltratas, le va a doler más al día siguiente. Sí o sí. Entonces, eso es un indicativo, ¿no? Pues, pues si lo podemos saber ya de antemano con un simple test, pues mejor todavía. Y eso es lo que pretendemos con los nuevos protocolos. Qué Vamos a hacer bueno, una guía tío. muy chula. Y además más adelante, en un par de meses, si quieres, hacemos un directo y te lo explicamos en directo a tus followers. Pues de puta ¿Eh? madre, sí, sí, No, además así lo aprendemos todos, que a mí me encantaría. Qué es la bueno, tío. idea. Pues genial, tío. Bueno, ¿Más vamos a seguir preguntas? con las preguntas porque si no se nos ¿Sí? va a ir el tiempo y no te quiero quitar demasiado tampoco. Nada, tranqui, Eh, cuéntame. Preguntaban también que por qué utilizar aguja y no utilizar directamente transcutáneo, ¿por qué lo hacéis? ¿Por qué la aguja? Esta es la más común de las preguntas y está muy guay. A ver, en neuromodulación todos sabemos que es todo. Cualquier tipo de estímulo que tú des va a generar un proceso de neuromodulación. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, yo sí me encuentro y aquellos que trabajan con invasivas se encuentran con la verdad delante de decir, oye, yo es que con la aguja llego a sitios y soy capaz de estimular desde sitios que sería incapaz de hacerlo con un electrodo transcutáneo. Yo no soy un nazi de la estimulación transcutánea, ni mucho menos. Al contrario, la utilizo muchísimo. Yo la corriente transcutánea la utilizo mucho. Tenemos aparatos de electroterapia y tengo aparatos de inducción electromagnética que funcionan como, vamos, una maravilla en clínica. Ahora, existen determinadas cositas que la percutánea me da. Te doy, por ejemplo, la profundidad. La profundidad es un factor que no cabe duda. O sea, es decir, yo cuando voy a trabajar en un paciente y tú quieres seguir, por ejemplo, en una región pelvitrocanteria y quieres trabajar el nervio superior a nivel del piriforme, no llegas, tío, como electrodo. Es que no llegas. Más cuando te encuentras en una región glútea donde generalmente la gran mayoría de tus pacientes jodidos que tienen poca masa muscular y se encuentran con un tejido celular adiposo de 4 o 5 centímetros. Con una onda electromagnética de 3 teslas no soy capaz de llegar. O sea, imagínate cómo voy a llegar con el electrodo transcutáneo. Le pica que no veas antes de que se le contraiga un poquito la nalga. Entonces, en esos casos la aguja me es muy útil. Pero ya me voy a ir un poquitín más allá. Cuando yo quiero ser tan específico que con un electrodo, aunque sea de 35 centímetros cuadrados, con un electrodo no soy específico. Aunque lo recorte y lo haga pequeñito, no soy específico. Hemos llegado a tal punto de la estimulación, de hacer la estimulación tan selectiva, que yo puedo encontrarme en qué región del nervio puedo estimularla. Conocemos que el nervio tiene un patrón de distribución axonal y yo soy capaz de ya con el ecógrafo decir por dónde quiero estimular el nervio y qué tipo de axones quiero estimular. O sea, cuáles son o sea, no qué tipo, sino qué axones quiero estimular de ese nervio o qué fascículos en este caso. Claro. O sea, cuando me preguntan eso, el transcutáneo o el percutáneo, te digo los dos, sin duda. Ahora, si me lo preguntan a mí, evidentemente voy a decir percutáneo. Para tratar, por ejemplo, un safeno en una rodilla, bueno, pues me lo puede justificar, ¿vale? Pongo un electrodo transcutáneo porque el safeno tiene una distribución anastomótica en la rodilla increíble. El safeno se divide muchísimo en la rodilla, en el cóndilo interno sobre todo, se divide una barbaridad. Ahora existen otras cositas donde, aunque pongas electrodo, no llega. Incluso aunque tú te encuentras un paciente obeso, el electrodo la dispara para coger un safeno, te va a venir muy mal. O te encuentras otros casos donde, por ejemplo, el propio electrodo, lo que es la piel, molesta muchísimo en determinadas regiones, pero si llegas a ese mismo sitio por debajo, no tienes ningún problema. Entonces, ¿se puede hacer transcutánea neuromodulación? Por supuesto. La electroterapia genera neuromodulación de base. La electroterapia genera neuromodulación. Por lo tanto, sí. Ahora, existe un tipo de neuromodulación invasiva que es súper eficaz, muy potente y muy selectiva y que consigue efectos que no puede darte ni de coña. ¿El transcutáneo? Sí, también. Y ahí está la NMP, para decirte algo. ¿Vale? Entonces, no soy un nazi de la estimulación transcutánea, pero sí que decir que tiene un valor muy, muy, muy importante. Muy importante como terapia, desde luego. En muchísimas áreas, regiones donde quieras estimular. Es tan precisa, tan selectiva y pese a lo que la gente pueda pensar, y tú lo sabes, y es muy poco lesiva y muy poco dañina. Siempre y cuando la hagas ecoguiado. Pues cuando pones un ecógrafo estás viendo lo que hay debajo y si sabes hacer un abordaje seguro, apaga y vámonos. La técnica es muy segura, desde luego. De hecho, a mí me gustó mucho cuando empecé con vosotros, bueno, cuando me formé con vosotros, que siempre decíais que no tenía que doler al poner la aguja. Y siempre piensas que una aguja es que duele, pero no. Si duele, la retira y la vuelve a poner por otro lado porque si no va a activar esas vías nociceptivas y va a provocar dolor. Correcto. No quiero que entre con dolor. Y eso es una de las cosas que me da el ecógrafo.
El poder ver dónde están las terminaciones cutáneas, dónde tengo las divisiones cutáneas, el poder ver por dónde entrar, dónde hay un vaso, dónde hay una pequeña arteria, dónde tal. Todo eso me lo da un ecógrafo. Totalmente. Volvemos a lo mismo. Ya no es por mí, yo sé que pinchar una vena no pasa nada, pero tener un paciente puteado 15 minutos con una aguja o con una molestia o generarle una flebitis por haberle pinchado una vena y meterle electrolisis a esa vena, pues, coño, pues es que es una persona, tío. Es que imagínate que es tu madre, o que es tu hermana, o que es tu hijo pequeño. Pues pone, no mola, ¿verdad? Que le hagas eso, coño. Pues por eso cuando me preguntan también, la otra pregunta, que si no te la han hecho, ya te la hago yo, la de, bueno, pues se puede hacer también sin ecoguía. Entonces tú vas a decir, no, espérate, ahí hay cositas que depende. Es verdad que es inocuo meter una aguja en un vasto interno, vale, pero cojones, hay determinadas estructuras a las que no puedes ir sin ecógrafo. No puedes tener el valor de meterte en un cuello, trabajar en un cuello o una cara, en una región glútea, en una región pélvica, en una región abdominal, en una región torácica. En la mano misma no puedes tener huevo a meterte sin hacer un procedimiento cobiado. A mi juicio, o sea, es decir, coño, pregúntate cómo te gustaría que te lo hicieran, Sí, 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 ¿sabes? total. Ahí puedes pinchar nervios y eso pica. Eso No, pica no, y... es que ya no solo picar un vaso, tiene que va, pero es que picar un nervio, es que vamos, te puedes hacer una pequeña búsqueda de la eficacia que tiene el ecógrafo frente al landmark y vamos, es del 100%, o sea, pero papers y papers y papers que te lo demuestran, ¿eh? No es que te lo diga yo que es mejor por mi huevo, que tienes papers de sobra tú para ver qué es lo que funciona. ¿Vale? Entonces, por eso, esas son las dos cositas. Ecógrafo sí, invasivo también. O sea, Total, invasivo sí, con ecógrafo, por supuesto. total, total. Y Vaya pregunta. preguntaban también, bueno, hablaban de los papers que había demostrando esta técnica y bueno, básicamente ya lo hemos hablado antes, que un poco estáis montando todo ese contenido, toda esa evidencia, porque realmente es algo muy nuevo, que como has Y dicho, es a partir de afortunadamente, 2015. claro, Alex, y afortunadamente hay más. O sea, que decir, no somos los únicos que hemos propuesto estudios. Realmente ya hay muchos compañeros que se han interesado mucho por la técnica y cada vez hay más, desde luego cada vez hay más. O sea, y yo que siga y que cada vez seamos más y que sumemos, y bueno, una maravilla. Total. Preguntaban también si la neuromodulación puede ayudar a recuperar ciertos tejidos. Ahí no podemos llegar. Al hecho de la recuperación en sí del tejido, yo sí conozco que en ratas, por ejemplo, hay estudios de la regeneración neural a nivel percutáneo, bueno, son estudios además hechos en ratas que lo que hacen es ayudarle el ciático a la rata y generar y un daño axonal y luego lo que hacen es estimulaciones percutáneas, ¿no? Para mejorar el nervio. Y sí que hay efectos positivos. Desconozco si los hay en humanos, creo que no lo hay, no lo sé, me podría atrever a nivel percutáneo, no me atrevo a decirte si lo hay y tampoco me atrevería a decirte que nosotros podamos decirte que vale para regenerar el tejido como tal. Sí es cierto que cuando tú modificas, por ejemplo, patrones como lo que es el dolor, la lodina, etcétera, si eres capaz de modificar esas cosas que son procesos que sigan manteniendo la actividad inflamatoria en un tejido, pues bueno, pues sí que a lo mejor podrías relacionarlo, pero no te puedes meter en ese tema, o sea, ni de coña, no podríamos aseverar algo así. No. Guay. Hoy por hoy, con lo que sabemos, no. Que yo tengo una idea de otra cosa, pero hoy por hoy, con lo que sabemos, no. Vale, perfecto. Preguntaban también si es mejor pinchar más periférico o es mejor pinchar más central para generar analgesia. Eso lo he escuchado muchas veces y hay una cuestión ahí anatómica que aclarar. Cuando me dicen, por ejemplo, y esto es muy común a todo el mundo, ¿vale? Porque se ha hecho. ¿Te acuerdas de lo que te he comentado antes de que se genera dogma en algunas Sí. cosas? Bueno, pues esto es una de las cosas en donde se ha generado dogma, cuando se habla de central. Central no podemos pinchar. Es imposible que pinchemos ni el sistema nervioso central, a menos que le haga una punción medular. O te cuele de alguna manera para hacerle una trepanación y le pinche el cerebro. Yo te entiendo con lo que tú me has dicho, pero yo te he entendido perfectamente, pero esta duda la gente me la traslada, está bien que me la hayas hecho porque me lo preguntan realmente. Me dicen, no, es que esto es central ya, ¿no? Y digo, no, eso no es sistema nervioso central. Estás en la columna.
Y en la columna tienes el ramo dorsomedial, dorsolateral, es decir, al final el ramo dorsal, que es un ramo mixto, del sistema nervioso periférico. Entonces, esa es la primera aclaración que hay que hacer. La segunda aclaración que hay que hacer es que, evidentemente, cuando tú estás trabajando sobre una patología, eh, la inducción o lo que es el camino, el pathway, a través de donde tú más puedes mandar información relacionada con esa patología, es lo primero, desde un vehículo aferente grande. Esa es la primera cosa que sí que sabemos que es importante tener en cuenta. Es decir, cuanto mayor sea el vehículo fascicular, cuanto mayor sea el nervio, más grande sea el nervio, más componente y más información tiene. Por lo tanto, mayor inducción a la modulación puedes generar. ¿Vale? Luego eso también te permitirá también manejar mucho más la intensidad, manejar muchísimo más la proximidad al nervio, manejar mucho más el patrón de selectividad, de seleccionar en qué área quieres trabajar en el nervio. O sea, hay varias cositas ahí importantes. Luego hay otra muy importante y es la percepción. O sea, la percepción juega un rol súper importante dentro del neuroestímulo. El hecho de que el paciente sea con la conciencia específica de lo que tú estás haciendo. O sea, que el paciente sea consciente de qué región, de si es su dolor, si genera la... Creo que se ha ido. Se ha ido Raúl, ¿no? ¿O me he ido yo? ¿Te ha ido? Sí. Un momento, ¿no? Es que no sé si te ha ido tú o me he ido yo, pero sí. Ah, vale, que he visto ahí la ruedita, ya está. Bueno, lo que decía, me queda lo de la percepción, ¿vale? Que es muy súper importante el focus, que el paciente sea consciente de lo que está percibiendo. Y evidentemente, cuando trabajamos en determinados protocolos, es muy interesante acercarse o aproximarse a la región afecta, en muchos casos. En otros, no es necesario. Hay una de las cosas que, por ejemplo, sorprende. Cuando tú quieres generar... A mí me rompe mucho la cabeza cuando escuchaba a nuestro compañero Quique Velasco y... Bueno, que lo conoces y mal, ¿no? Me rompe mucho la cabeza decirme, bueno, es que la inhibición descendente la puedo generar desde el sitio de la rodilla o se la puedo generar desde el pie o desde la mano o desde la cabeza. Digo, ya, pero de la rodilla. Digo, ya, pero es que la inhibición descendente no es un polvito mágico que se echa en el asta dorsal de la médula de esa rodilla. La inhibición descendente son por fibras descendentes, vías de inhibición descendente propias que tenemos, que van a toda la columna, van toda la espina, todo el sistema nervioso central. Por lo tanto, no es algo que vaya concreta particularmente al sitio del dolor y que tengas que generarlo desde el sitio. Pues, para determinados protocolos, ahora cuando tú me dices, bueno, ¿y puedo actuar desde la columna para determinados protocolos? Digo, sí, claro. Para generar inhibición descendente, por ejemplo, puedes hacerlo desde la columna. Aunque le duela el talón, lo puedes hacer desde la columna, de los ramos dorsomediales. Es más, lo puedes hacer desde la columna y no tienes por qué hacerlo desde los ramos de S1, S2 o los ramos de L5 o L4, L5, S1, S2. Lo puedes hacer desde T10 a L1, si te da la gana. Entonces, ahí hay algo particular. ¿Cuándo utilizamos, yo particularmente, cuándo utilizo más los ramos dorsomediales? En patología intrínseca de columna, donde más lo utilizo, donde más con diferencia lo utilizo. ¿Puedes utilizarlo para una patología de rodilla e intentar hacer un trabajo desde el L3 por el nervio safeno, la relación metamérica? Te digo, sí, sí que puedes. Pero ten en cuenta y piensa la magnitud del ramo dorsomedial, el efecto que puedes tener desde el ramo dorsomedial con la magnitud que puede tener un safeno y la cantidad de información que tiene ese safeno en el asta dorsal medular. O sea, primero la representación. Es un nervio muy tocho. Tiene una representación cortical muy grande a nivel de la percepción. Por lo tanto, lo que tú puedes llegar a cambiar desde el safeno no es ni de lejos lo que cambias desde el asta dorsal. No digo, cuidado, que no tenga un efecto. Digo que es mucho mejor. ¿Vale? Entonces, no digo que no tenga un efecto, que es bueno. Y si me preguntas qué es mejor, te tengo que decir que proponemos el efecto desde periférico, no, desde la extremidad o desde la zona afecta o relacionada con la zona afecta. Ramo anterior. Para dejar la pregunta clara, si me preguntas entre a lo que llama la gente periférico, que es el ramo anterior, digo ramo anterior. El ramo posterior, desde mi punto de vista, es mucho mejor o tiene un mejor efecto cuando se utiliza en patología intrínseca de columna. Y no digo que no valga para otro tipo a nivel simpático, a nivel vegetativo, por supuesto que sí, también. Porque es donde mejor acceso tienes y además por la proximidad donde mejor efecto tienes. Pero para trabajar, por ejemplo, una alteración neurovegetativa, ¿por qué no puedo irme directamente al pie, donde tengo el pie o a las manos, donde tengo mogollón de terminaciones simpáticas? En manos y pies y en cara. Claro que puedo. ¿Me tengo que ir específicamente a ramo dorsal? No, me puedo ir a manos, pie, me puedo ir a cara, que también tendré muchos efectos muy potentes. O no voy a tener un efecto neurovegetativo desde el vago o desde el trigémino.
o desde el facial. Sistémico, además, no en el sitio, no, sistémico. Claro que sí. ¿Vale? Pues eso. Yo, ramo anterior. Genial, genial. Me ha quedado claro la respuesta. Sí, porque es verdad, ese tema es algo que sí que es verdad que a nivel central, como que parece que a través de la metámera es como se puede modular todo en la extremidad, que puede ser que sí, pero el efecto de inhibición descendente es que está por ahí. Entonces, ahí tenemos que contar con diferentes efectos, claro que sí. Puedes hacerlo, pero casi mejor si te aproximas a la extremidad, desde luego. ¿Vale? Genial, Más genial. preguntas. ¿El qué? Más preguntas. Sí, realmente ha ido respondiendo prácticamente a todo lo que han ido preguntando. Ah, Queda una última parte y es la parte de qué hacer una vez que has pinchado. Es decir, si cuando pinchas, porque esto han sido varias preguntas de qué hacer. Cuando pinchas haces terapia manual o cuando pinchas haces ejercicio o cuando pinchas se va a su casa. Entonces, ahí qué hacer una vez que has pinchado. ¿qué haces cuando pinchas? A ver, esto, si pudiera poner una minicámara, estaría guay hacer un directo por Insta, por Twitch, tratando un paciente, ¿no? Directamente. Uno que se deje, real, sin hablar, sin comentar nada, pero que la gente lo vea, ¿no? Pues parece que hacemos algo de la hostia. Y pongo diatermia, yo pongo láser, yo pongo sistema inductivo, yo le meto, aparte de lo que es ¿cómo se llama? La neuro, le puedo poner flossband, me gusta mucho trabajar con el flossband, con el flossing. O sea, yo meto de todo. Ahora, creo que la pregunta es un poquito, la gente también me dice, ¿cuándo? ¿Antes o después? O sea, depende. Por ejemplo, yo particularmente, dependiendo si el paciente va, por ejemplo, a hacer ejercicio inmediatamente después de mi terapia, que nosotros contamos con un readaptador abajo, que es la hostia, cuando termino con el paciente le digo, ya ahora nos vamos a readaptación. Claro, ahora viene el juego. ¿Qué le he hecho para poder mandar la readaptación? Pues casi seguro que le habré hecho trabajos de estimulaciones de potenciación sináptica, donde vaya a preparar ese músculo para un estímulo potente. No le habré hecho una depresión, una inhibición, donde esté el músculo reventado y fatigado y con pérdida de fuerza para hacer ejercicio. No le propongo eso. Entonces, si yo estoy trabajando en cuello, vamos a ponerlo fácil, estoy trabajando en el nervio espinal, trabajo el espinal, dorsal escapular, le trabajo inhibición suborbital con el nervio de Arnold y demás. Y después va a hacer pesas, digo, hostia, no, si le estaba haciendo LTD porque le duele, para qué tal. No, no tendría sentido. ¿Qué le hago? Mira, le haces un masaje suave en el cuello, un poquito de estiramiento, le puedes pasar un poquito de diatermia, le puedes poner un poquito de calor local en el sitio, neurodinamia. O sea, partiendo de la base que la terapia invasiva en sí es una terapia agresiva para el paciente, aunque sea el paciente que más se deja que le pinchen, o sea, el paciente que más le gusta, no, a mí me encanta que me clave la aguja, no deja de ser algo mucho más agresivo que un masaje, no deja de ser algo mucho más agresivo, enténdeme con agresivo, que una neurodinamia o que, no sé, o que una inhibición suboccipital o una técnica de osteopatía, yo qué sé. Entonces, haría todas esas cosas después de someterlo a un pinchazo, ¿no? De lo violento que son, de qué, pinchazo, frío, es muy frío. Termina con el paciente con algo cálido, con algo que no sea sufrir, ¿no? Que le dé Hay un gente besito que en la me ha frente, comentado, hay gente que me ha dicho, prácticamente. yo le pincho a tomar por culo, que con eso va bien. Digo, bueno, eso es lo que le hago yo a mis familiares, cuando no me salen las pelotas de los masajes. Cuando digo, tío, un masaje, ahora digo, te tira para acá, que te pega un pinchazo un poco corriente y a correr. A mi paciente no. Familiares así, dale aquí, te pincho. No, 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 no me pincha. Estoy bien. Ah, está mal. Pero sí, si va a entrenar es otra cosa. Si lo voy a mandar a readaptación, entonces es otra cosa. A lo mejor sí que me quedo con la parte fría. Sí que cojo, hago una neuroestimulación, cojo y hago una potenciación sináptica del sistema o del complejo que yo considere que necesita en ese momento para el trabajo que va a ejecutar y lo mando para abajo. Bueno, digo para abajo porque lo tenemos aquí abajo. Lo mando a readaptación. Y es inmediato, o sea, y que trabaje inmediato en el momento, y que trabaje además focalizado, generando foco atencional a lo que yo he hecho previamente con la potenciación sináptica. Te pongo un ejemplo. Si he estado con un paciente con un hombro y yo sé que lo que tiene el déficit de la movilidad de hombro tiene una... Bueno, mira, ya que me pongo con el caso de tu pie, ¿vale? Que estamos en el canal del pie. He estado haciendo, por ejemplo, con un paciente que lo que quiero es activar la estabilidad del pie y mejorar los captores posturales. Pues bueno, pues oye, mira, yo se los testo. Ya, mira, no le va el flexor de Larus y no le funciona el tibial posterior. Digo, pues mira, ya de base ya sé que hay dos cositas aquí que ya van mal. Vale, pues vamos a hacer potenciación al flexor de Larus, vamos a hacer potenciación al tibial posterior y vamos a bajarlo inmediatamente con una orden concreta al readaptador. Digo, necesito aumento de la estabilidad y la propiocepción de ese pie.
con dos captores posturales muy importantes y con incluso a lo mejor se lo hago el perno común para que también me trabaje un poquito más ese trabajo excéntrico, ese freno excéntrico que hace en marcha. Para adelante. Dos órdenes muy concretas. Foco, atencionar a lo que estamos haciendo después de haber estado trabajando particularmente dos cosas que le interesan mucho en esa adaptación concreta. Hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta, que es que muchas veces o sea, podemos hacerlo súper guay, todo esto se puede mejorar, claro que lo puedo mejorar, por ejemplo, cuando te hablo de este caso, pero nosotros tenemos un sistema en el que intentamos que el paciente, es un paciente que se deja su trabajo a las 12 del día para venir a consulta y no lo puedo tener aquí 2 horas entrenando, o no puedo, no. Es un paciente que tiene que a la 1 volver al trabajo. Entonces, en mi trabajo haciendo una LTP, yo duro 10 minutos, 15 minutos desde que lo tumbo. Y en la readaptación dura 30 minutos. Entonces, tenemos ese sistema que intentamos ayudarlo 2-3 veces a la semana o 2 veces a la semana más mínimo, que son otras cosas interesantes. ¿Cuántas veces por semana? Pues un par de veces por semana mínimo en ese tipo de disfunciones. O sea, no concibo un entrenamiento, no concibo una readaptación una vez semanal. Creo que es muy poco. Vamos, casi nada. Es como no darte nada. Entonces, oye, pues por lo menos que te lo haga, que tú cuando te voy a trabajar. Vamos a trabajar 2 veces a la semana mínimo y con un ejercicio para casa. Que sabes que el 70% no lo va a hacer. Por lo menos. Sí, sí, sí. Por lo menos. ¿Eh? Yo Pues eso es lo que a veces le pido que me hacemos. escriban cuando lo han hecho. Claro, claro. Bueno, que te manden un vídeo. Lo interesante es que te manden un vídeo. Ya están en el compromiso o en la obligación de hacerlo, desde luego. Sí, sí, ¿Vale? total, total, total. Qué Más bueno, tío. cosas. Pues por aquí no me quedan más preguntas porque realmente son esas. Has ido respondiendo a todo. No, No han sé si escrito, he visto preguntas de gente que ha escrito. Si quieren las contestamos. Sí, vamos a darle. Mira, había uno Las que que tú veas. preguntaba por gente con fibromialgia. Gente con fibromialgia que tenía dolor y que además no tiene esa capacidad de inhibir, de inhibición descendente, que cómo lo haría. Si el Te LTP completo, sería ¿eh? algo interesante. Sí, el protocolo con el paciente con fibromialgia es desde luego una de las cosas, pero es que también muchas veces ni siquiera llego a pinchar a un paciente con fibromialgia, en muchas ocasiones. O sea, tiene que ser un paciente que esté ya muy, muy curtido, que no esté en un grado muy avanzado de la fibromialgia y bueno, determinados pacientes sí que los pincho. Otros pacientes quizás no, ni siquiera ya así que no pincho, lo paso directamente a trabajar con transcranial y un poquito de ejercicio, que va bastante bien. A otros ni siquiera le pongo ejercicio, simplemente con transcranial y lo derivo a otro paciente, a otro compañero que trabaje otro tipo de tratamientos. Y al paciente que dejo, que, o sea, que sí que se deja pinchar y lo trabajo con invasiva, los resultados son cortoplacistas. No soy demasiado, eso no me anima demasiado trabajar con el paciente fibromialgico en cuanto a lo que he esperado. No me espero una mejoría significativa, desde luego. No la encuentro. Pero bueno, sí que hay algunas cositas que sí que le puede ayudar muchísimo, ¿eh? Hay algunas cosas que son milagrosas para ese paciente y dices, ostras, qué bien, por lo menos ahora estoy bastante mejor, he mejorado mucho, pero no es la panacea. O sea, si me preguntas por otro tipo de patologías, te diré, hostia, tío, esto es genial. Por ejemplo, el preparar a un paciente, por ejemplo, para un entrenamiento es la hostia. Para un paciente con un dolor crónico, así, que no se lo saca nadie, llegas tú y tocas la tecla que tienes que tocar, es mágico también. Pero en fibromialgia, ahí se columpia. Incluso con TDCs muchas veces encuentras resultados que van muy bien algunos y otros no van bien, ni siquiera se enteran de la terapia. Incluso los pasas y los propones a TMS y con estimulación magnética del fibromialgico ni se entera o va peor. Es un paciente complejo, con Sí, porque al muchos, final, al ser un muchas teclas. cajón desastre, claro, al ser también un poco cajón desastre, entre comillas, Sí, es como que algunos necesitan un tipo de estímulo, otros necesitan otro tipo de estímulo, otros tienen que ver con una parte genética, otros tienen que ver más con una parte de comportamental y en función de eso, pues depende también el estímulo que necesite esa persona y por correcto. supuesto todo lo que hay sistémico. Al final, Claro, es un mundo entero. Por eso digo que son tantas teclas, tendrías que hablar con su endocrino, tendrías que hablar con el nutricionista que tiene, tendrías que estar hablando con el entrenador, tendrías que estar... O sea, es un mundo complicado. O sea, animo de verdad que sí. Sé que los hay, compis que se dedican exclusivamente al trabajo del paciente fibromialgico. Yo, de hecho, mi primer año de trabajo lo hice en un centro especializado para la paciente fibromialgico y no era de mi agrado, desde luego. No por el tipo de paciente, sino porque sufría yo con el paciente. O sea, era como, hay gente que tiene otra pasta y yo no tengo esa pasta, no estoy hecho para eso y no podía estar ahí. Desde luego, me dio mucha pena porque había mucha gente jodida, desde luego. La gente jodida, más de lo que la gente piensa, de verdad.
No nos llegan ni la mitad, nos llegan la mitad de jodidos, de los que están jodidos. La otra mitad van a sitios y no te imaginas las perrerías que les tienen que hacer y lo mal que lo pasan, de verdad. Les animo a gente a que se especialice mucho más en ello, ¿eh? Si es posible. Sí, 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 además es un campo que se necesita, no otra cosa, es que se necesita de verdad. Que hace falta, sí, sí. Mm. Más cositas Pero por ahí que ha habido. otra preguntilla que ponían por aquí, ¿qué tipo de ejercicio debemos realizar pre o post de los ejercicios? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Qué tipo Vale, de supongo que ejercicio? se referirá más a ejercicio de fuerza, ejercicio de movilidad, ejercicio concreto de la musculatura, algo más global. No, yo eso se lo dejo particularmente al tipo de patología. No se lo asocio al post de la estimulación. Para eso lo tengo que dejar abierto al compi que se dedica al trabajo activo. Yo, por ejemplo, no me dedico a hacer ejercicio, por lo tanto, no, por eso tenemos una persona encargada de ello. Yo no me dedico a eso, porque no te puedo proponer ejercicios particulares, pero creo que es más en función de la patología que tiene. Ese ejercicio lo derivé en función de la patología, no en función del estímulo que le has hecho. Tú has preparado el escenario, quedaros con esto, o vosotros habéis preparado, si hacéis una potenciación sináptica pre-ejercicio o pre-estimulación con ejercicio, habéis preparado el escenario para que sea condiciones óptimas para trabajar. Ni más ni menos. Condiciones óptimas para trabajar. No has provocado dolor y has preparado el sistema para que funcione casi al 100%. O a un porcentaje muchísimo mayor de lo que sería capaz por sí solo, desde luego. Entonces, el ejercicio, la patología. No será lo mismo si se ha roto un tendón de Aquiles que si tiene, yo qué sé, el dolor lumbar con tal. Es que no será lo mismo, claro. Claro. Vale. Aquí en este sentido, así como regla general, yo lo que suelo utilizar es que si he pinchado, yo trabajo mucho en el pie, ya lo sabes, entonces si por ejemplo es una fascitis plantar, lo que hago es que pincho cerca del nervio tibial posterior, intento tener una contracción muscular de toda la musculatura, tanto intrínseca como extrínseca del pie, para que llegue a esas ramas plantares, tanto cutáneas como sensitivas también. Es decir, que tenga sensación de contracción y que además tenga sensación pues, de toda esa zona, sensación propioceptiva. Y luego aparte, lo que hago es que toda esa musculatura implicada en ese dolor o en esa activación que hemos provocado, la activo. ¿Correcto? Entonces hago una activación selectiva de esa musculatura en concreto y luego integro un patrón de movimiento. Por ejemplo, puede ser un peso muerto descalzo a una pierna. Correcto. Pero le vas dando análisis selectivo de cada uno de los músculos que quieres que yo trabaje. Más bien del movimiento. No tanto del músculo concreto, sino del movimiento. Por O sea, ejemplo, que integras el tibial y el peroné común, imagino, por ejemplo, ¿no? Lo pongo ahí, como para que tenga capacidad de versión y flexión plantar, sí, ¿no? Vale, luego lo integra y ya has integrado la parte propioceptiva desde la planta del pie, desde la integración del estímulo en la planta del pie. efectivamente, pero además de utilizar esa inversión y esa flexión plantar, utilizo también la flexión plantar de todos los dedos. ¿Por qué? Porque voy a activar Sí, tanto sí, musculatura intrínseca como extrínseca. Entonces, es todo el como, movimiento. sí, sí, sí. Está perfecto. Está perfecto. O sea, al final no hay una manera única de hacerlo. Hay una manera inteligente de hacerlo. No hay una manera única de hacerlo, hay una manera inteligente. Entonces, si piensas y tiene un sentido a nivel neuroanatómico, a nivel neurofisiológico, a nivel biomecánico, tiene sentido lo que tú haces. El cuadro, las cosas son muy finitas, no te creas que no hay, no, muy finito. El resultado, no, es que esto ha demostrado que ha sido un 10% más tarde. Claro, claro. Entonces, está Sí, sí. perfecto lo que haces, está perfecto. Claro. Sí, al final aquí tenemos el conocimiento del mundo es todo esto y nosotros sabemos esto nada más, sabemos un puntito. Una Entonces, mierda. sí, nosotros hemos tocado esta tecla, pero a lo mejor es que hay 18 millones de teclas más. Entonces, habría que averiguar cuál es la otra tecla, cuáles son las otras. Es correcto. Esa. Muy Pues ya bien. está, ya A no ver, más quedan cositas que había más, por ahí. ya no he visto más preguntas. Había alguna ¿Qué tipo de cosilla, corriente dice, en bueno, pues específico bien. Hay aquí uno que dice qué tipo de corriente en específico para provocar ese estímulo de depresión y de potenciación? Veo una aquí de Luis Alejandro. Ese no lo vi. El tipo de corriente que nosotros utilizamos es una corriente tipo TENS, ¿vale? Es una corriente bifásica, simétrica, con S, no asimétrica, bifásica, simétrica, y ya está. O sea, es un TENS de toda la vida, un TENS simétrico, una bifásica, una cuadrangular, bifásica, simétrica. Porque es la que más estudios tiene, es una de las corrientes más estudiadas y de las más fáciles de integrar. Entonces, las que todo el mundo podría tenerla en su dispositivo, sin más. El hecho de simétrica o asimétrica fundamentalmente es importante en las altas frecuencias, desde luego.
Si tiene un componente asimétrico, sabéis que lo que puede generar es un pequeño componente galvánico siempre. Entonces, por eso intentamos que sea simétrico, ¿vale? Porque si estás al lado de un nervio, y esto es una de las cositas ya ahí en temita que nos podemos meter en otra historia, que si quieres da para otro directo eso solo, el hecho de entrar o Eso lo no en el hacemos. nervio, o el hecho de aplicarlo o no galvánica al nervio. Hay Pero, cosillas. tía, tío, está guapo, ¿eh? Si quieres hacemos otro directo de eso. Vale. Pues, pues Se queda pendiente. cuando queráis lo Se queda hacemos. pendiente hacer otro directo de dentro del nervio sí, no, riesgos, beneficios, galvánica no, galvánica sí. ¿Eh? Me mola. Hacemos mini directos de 20 minutos y lo contamos un momentico. Venga, pues de puta madre. Pues cuando queráis lo montamos y le damos, claro. Eso mola. Oye, pues nada, pues cuando quieras, tío, encantado. Aquí ya no, yo no he visto más preguntas, creo, No, de yo tampoco compis. he visto más preguntas. No he visto más. La harán muy mal. Debe la gente acostumbrarse a las preguntas a hacerlas en los directos. Y luego bombardean por escrito a privado y dices, tú me cago en el este, tío. Si lo hemos hecho, coño. Sí, sí, ahora Ay, cuando acabe te escribirán ahí a muerta pregunta. 20, ahora no, 20 preguntas, dices tú. Me cago en coña. No te contesto hasta que no te haga el próximo directo. Totalmente, tío. Claro. Bueno, pues te voy a dejar ya, que sé que tienes muchas cosas, que de verdad muchas gracias por estar aquí, tío. Me ha encantado Gracias a ti. todo esto y ya sabes que a mí me gusta un montón la neuromodulación, te aprecio un montón y sé que estás haciendo un Igualmente, tío. trabajazo y Un por orgullo, eso tío. quería traerte, tío. Un placerazo estar aquí contigo y un orgullo haber participado un poquito en tu formación, haber puesto una piedrecita y que tú estés haciendo una cosa muy buena también por la fisioterapia. O sea, que para mí es una pasada. Que gente coja lo que aprende de aquí, de allá y forme cosas así tan chulas como lo tuyo, una pasada. Y enhorabuena a ti también. ¿Vale? Muchas gracias, tío. Muchísimas Vale, gracias. claro. Muchísimas gracias y bueno, gracias a todos los que se han conectado y que han estado aquí un poquito. Y nada, que nos vemos cuando quieras, hacemos los próximos directos, ¿vale? Pues hablamos y lo hacemos. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Muchas Vale, un gracias, tío. abrazo. Cuídate mucho. Adiós. Chao, chao a todos.